Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sea la Luz. Yo soy Naomi de Rivera y estoy con dos personas muy especiales que nos acompañan a este podcast. Así que le vamos a dar la bienvenida a la pastora Normita de Jurado y también está conmigo Dana de Torres. Así que Dana, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Hola a todos, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que este es un podcast que me emociona muchísimo porque es acerca de las razones correctas para celebrar la Navidad. Es una de las épocas más lindas del año y a mí me gusta muchísimo celebrar y me encanta todo lo que tiene que ver con esta época. Entonces vamos a empezar hablando un poquito sobre qué significa la Navidad. Y aquí tenemos a nuestra experta, la pastora Normita. La verdad es que hemos aprendido muchísimo de ella. Es una persona que lee bastante y por eso tiene mucho conocimiento. Entonces nos ha transmitido bastante acerca de la Navidad y creo que he podido aprender bastante sobre las razones correctas para celebrar la Navidad. Entonces, ¿quién mejor que Normita para que nos cuente un poquito sobre esta festividad? Gracias Naomi, gracias Dana, pero no soy experta. Quiero comenzar diciéndoles que no soy experta. Realmente me encanta la Navidad, pero no soy nada experta. Y solamente les quiero contar que por qué a mí me gusta tanto la Navidad. Yo crecí en una familia muy contemporánea y muy tradicional, en donde mis papás fueron muy buenos para hacer de las Navidades muy especiales para mi hermana y para mí. No fueron Navidades extravagantes, pero eran Navidades tampoco mágicas, como dicen ahora, ¿verdad? Sino eran Navidades especiales. Mi papá siempre se esmeró en comprarnos regalos. Mi mamá siempre nos hacía un estreno y por eso es que a mí me gusta estrenar el día de Navidad y los regalos, etc. Pero ellos nos, a pesar de que nosotros no crecimos en una familia cristiana, pues teníamos una familia con muchos valores y la Navidad era bastante especial. Y eso es lo que a mí me quedó de la Navidad. Y pues no soy experta, me gusta mucho y a lo largo de los años es una de las épocas del año que considero que es para todo el año. No solamente para diciembre, sino es para todo el año. Y si lo hacemos con las razones correctas, pues vamos a vivir una Navidad eterna. Aquí en la tierra es posible hacerlo. Así que entre todas podemos ir platicando y viendo qué. Sí, me parece. Entonces, cuéntenos, Normita, para usted qué significa la Navidad ahora que ya conoce al Señor y para usted, ¿qué significa la Navidad? Bueno, si comenzamos desde lo que significa la Navidad, pues la Navidad en latín significa nacimiento, ¿verdad? Y la Navidad celebra el nacimiento del Señor Jesús y es muy adecuado mantener en nosotros esta idea del nacimiento, porque nosotros como cristianos cuando llegamos al Señor nacemos de nuevo. Y así como hace 2000 años Jesús nació en un pesebre, cuando nosotros recibimos al Señor y nacimos de nuevo, es una Navidad para nosotros. Entonces, para mí ese es el sentido correcto de la Navidad. Celebrar que un día Jesús no solo nació en esta tierra, sino que además nació y nace en nuestro corazón cada día. Entonces, por eso es que yo digo que la Navidad es no solamente una época, por supuesto que así como celebramos los cumpleaños y celebramos otras cosas, pues también es adecuado que celebremos ese nacimiento, ¿verdad? Yo me recuerdo que, voy a hablar ahorita un poco de mi esposo, cuando él tiene en su corazón mucho la fecha en la que él recibió al Señor en su corazón. Y me recuerdo que cuando iba a cumplir 40 años de haber conocido al Señor, él me lo pasó diciendo, voy a cumplir 40 años de haber conocido al Señor. O sea, para él mantiene esa Navidad, ese nacimiento en su corazón y es lo que nosotros debemos hacer. Sí, yo creo que justo hoy, reflexionando un poco del por qué celebramos la Navidad, creo que la Navidad justo la podemos celebrar todos los días, ¿verdad? Una Navidad continua en donde recordemos constantemente el regalo de la salvación que fue cuando Jesús vino a nacer a nuestro corazón, ¿verdad? Pero también la importancia de celebrar el nacimiento de Jesús, el hombre en la tierra, ¿verdad? Ese niño que nos fue dado
porque sin ese nacimiento no tendríamos esta Navidad constante o continua en nuestros corazones, ¿verdad? El regalo de la salvación y de la vida eterna. Entonces, creo que también esa es la importancia de recordar el día en que Jesús, el hombre, nació en esta tierra para poder seguir el plan que Dios tenía para él, que era pues morir en la cruz para nuestra salvación, ¿verdad? Sí, creo que ahí podemos ir en la razón de por qué la celebramos, ¿verdad? Porque definitivamente, yo leí como la historia, ¿verdad? Porque yo crecí sin Navidad, o sea, yo celebraba Navidad, pero para mí era ir a cenar con mi abuelita y fuegos artificiales, pero nunca tuve regalos, nunca puse un árbol, nunca decoré, o sea, yo no tenía, hasta que me casé, como esa experiencia de realmente por qué se celebra la Navidad en cierto sentido. Sí sabía que tenía que ver con Jesús y su nacimiento, pero hasta que empecé, no sé, tal vez a ir a los servicios de Navidad, por ejemplo, ¿verdad? Que ya entendí que por qué esa fecha es tan especial, ¿verdad? Y por qué tiene tanto significado. Y en lo personal, siento que para mí la Navidad ha sido como esa época de recordar cómo Jesús, digamos, tal vez no recordar, porque es algo que recordamos siempre, pero es una fecha tan especial que podemos aprovechar en conjunto, ¿verdad? Hacer algo más especial todavía, de como dice Dana, ¿verdad? Jesús vino a esta tierra, pero para mí me impresiona cómo Jesús se humilló a ese nivel, ¿verdad? De hacerse una pequeña semilla en el vientre de María, ¿verdad? Y siento que a mí eso es lo que más me ha tocado, conocer a Jesús en esa humildad, y que al final pues Él es el Rey de Reyes y ahora gobierna, y pues como toda la historia de Jesús, ¿verdad? Es como un momento para recordar y traer a nuestra memoria todas esas maravillosas cosas que Jesús ha hecho por nosotros y que nos han salvado de la muerte, ¿verdad? Del infierno. Entonces, podríamos tal vez comentar de la razón por qué personalmente ustedes han decidido celebrar la Navidad, o de qué manera la han decidido celebrar como en sus familias. Y solamente hablando de lo que, como dice Dana, ¿verdad? Pues Jesús es la razón, y es como un cliché, ¿verdad? Que se dice, lo vemos en todos lados, Jesús es la razón de la ocasión, digamos, diciéndolo en español. Pero hoy estaba leyendo de algo que estaba leyendo y decía, en una ocasión me pregunté, ¿qué hace que la Navidad sea la Navidad? Y esta es la respuesta que vino a mi mente, dice, es la gloria del cielo descendiendo en los corazones de la humanidad. Viene con el espíritu a llenar el espíritu y el corazón de un niño, y no importa lo que compartamos en Navidad, no es Navidad en absoluto a menos que Jesús esté ahí. Entonces, esa es en realidad la Navidad, ¿verdad? Pero nosotros nos dejamos ir por lo lindo de la época, porque la verdad que es una época muy linda. Lindísima, las decoraciones, el compartir con familia, los regalos, la música, todo es lindo y lo hace, como dicen ahora, ¿verdad? Mágico. Pero nos recordamos de Jesús el 24 de diciembre, ¿verdad? Entonces pasamos toda la temporada previa a la Navidad corriendo y decorando y comprando y qué vamos a cenar y a quién vamos a visitar. Y el día de Navidad vamos a la iglesia y nos recordamos de Jesús, pero en realidad no importa qué hagamos antes, si Jesús no está en nuestro corazón, deja de ser Navidad, ¿verdad? Porque como ya dijimos, es mantenerlo a Él en la mente y en el corazón durante toda, no solo la temporada de Navidad, ¿verdad? Porque después se acaba la Navidad, empacamos el árbol, empacamos las decoraciones, el nacimiento, para quienes ponemos el nacimiento. Y se nos olvidó el nacimiento de Jesús hasta la siguiente Navidad. Sí. Y uno de los significados de la palabra nacimiento en hebreo es habitación. Y a mí me gusta muchísimo ese significado, porque cuando habitamos en algún lugar, pues realmente nuestra presencia está ahí, ¿verdad? Todas nuestras cosas, en nuestra casa, ¿verdad? Que es nuestra habitación, nuestras pertenencias, todo lo que... ¿cómo se podría decir? Está alrededor de nosotros, habita ahí, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús nace en nuestro corazón, se vuelve su habitación, ¿verdad? Entonces, Jesús ya habita en nuestros corazones y es lo que, o sea, realmente tenemos que recordar constantemente, ¿verdad? Y más
no quiero decir más en estas épocas o en esta fecha, pero creo que nos da una razón más para poder conmemorar, ¿verdad? Ese nacimiento de Jesús, o que Jesús vino a hacer de nuestro corazón su habitación, ¿verdad? Sí, y por ejemplo muchas personas pues han convertido como la Navidad en algo, como están diciendo, era algo completamente apartado de Jesús, o lo que menos se nos recuerda, y vemos hasta películas, hay música, todo es navideño, pero no nos lleva a Jesús, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué aún debemos, o sea, como cristianos debemos celebrar la Navidad aunque hayan estas cosas paganas alrededor? ¿O cómo podemos enfocarnos en Jesús? Quiero decir, como aprovechar esta época, o cómo le podríamos decir a los jóvenes que nos escuchan que aprovechen esta época y no se enfoquen tanto en lo que pasa alrededor, ¿verdad? De Santa Claus y que el árbol de Navidad, como que las decoraciones en sí, o la música, o la comida, sino cómo podríamos hacer para enfocarnos en Jesús. Bueno, recordemos también que estamos influenciados por un mundo, ¿verdad?, que nos rodea. Y es tan fácil dejarnos llevar por la corriente de este mundo, ¿verdad? Y yo no digo que no sea lindo, es lindo, y tampoco diríamos que la Navidad es pagana, ¿verdad? Recordemos que la Navidad la incorporaron los primeros cristianos y coincidieron con fiestas que sí eran el solsticio de invierno, que eran celebraciones al sol. Eso posiblemente sí era algo pagano, ¿verdad? Pero tiene pagano, pero tiene una verdad que el diablo pervirtió, ¿verdad? Sí. Porque el sol es luz, ¿verdad? Entonces, cuando los primeros cristianos quisieron incorporar el conmemorar el nacimiento del Señor Jesús, escogieron bueno, hay otras razones de fondo también, pero escogieron esta fecha que coincidía con el solsticio, porque Jesús es la luz que vino al mundo. En Isaías dice, al pueblo que estaba en tinieblas, luz les resplandeció. Entonces eso era como que querían, ¿verdad? Ya existía la celebración pagana, y la celebración cristiana vino a sobreponerse para darle un matiz cristiano a todo esto que ya existía, y de eso se trató el cristianismo al principio, ¿verdad? Sí. Expandir el evangelio, expandir el mensaje del reino, expandir la verdad de que Jesús vino y alumbró nuestras tinieblas. Entonces, recordemos también que nada en sí es malo, ¿verdad? Sino es el uso que le damos a las cosas, las decoraciones, pues nada en sí es malo. Sino es lo que el culto que nosotros le estamos dando a aquello. Sí. Entonces, si todo esto supuestamente no tuvo un origen cristiano, ¿por qué celebrarlo? En algún momento tendríamos que celebrar el nacimiento de Jesús. Sí. O sea, nos enfocamos mucho en la resurrección, pero para que haya resurrección, primero tuvo que haber habido un nacimiento, ¿verdad? Entonces es más que válido, sea que nació Jesús en diciembre, pues según los estudiosos, apunta que él no nació en diciembre, pues fue como agosto, septiembre, algo así. Pero digamos que tradicionalmente quedó diciembre, y qué bonito, ¿verdad? Porque en otras latitudes, diciembre que hay nieve, que hay frío, y por eso es que da risa, ¿verdad? Como en nuestras culturas estamos tan influenciados por las culturas anglosajonas, en donde hay nieve, y entonces nosotros queremos poner un árbol de Navidad que tenga nieve, cuando en Guatemala no hay nieve. Queremos poner un muñeco de nieve cuando en Guatemala no hay nieve para hacer eso, ¿verdad? Y chimeneas cuando tenemos calor. Yo me recuerdo, hace muchos años, unos amigos de nosotros vinieron a pasar, americanos, ¿verdad? Vinieron a pasar la Navidad. Y yo les dije, tienen que llevar, Amy y Caleb, tienen que llevar ropa de frío, porque en Guatemala hace frío para Navidad. Sí, ellos venían con ropa de frío, bufandas y de todo. Esa Navidad hubo un calor espantoso que tuvimos que hacer la comida en el jardín, ¿verdad? Pero nosotros queremos hacernos a otras culturas, ¿verdad? Y no tiene nada de malo, la verdad que no tiene nada de malo. Pero así como originalmente la Navidad, la fiesta, la celebración del nacimiento de Jesús la sobrepusieron a una fiesta que su origen era puramente pagano porque era culto al sol, nosotros en medio de todo esto podemos darle
el matiz cristiano, ¿verdad? E Sí. incorporar el nacimiento Sí. de Jesús. Pero si ustedes salen a verlas, o sea, yo las desafío a que vayan y salgan a ver todas las decoraciones hermosas que hay en los centros comerciales. Y cuenten en cuántos lugares ustedes van a encontrar un nacimiento. Sí. Es muy O sea, pocos. hay estrellas, Sí. hay luces, árboles de Navidad, copos de nieve, pero un lugar en donde encontremos un nacimiento, entonces eso nos da la pauta de que sí, Jesús es la razón de la ocasión, hasta que no, ¿verdad? Porque todo gira alrededor de otras cosas. Sí, y es muy fácil como perder el rumbo, siento yo, porque muchos cristianos que aman al Señor y creen en el Señor, también a veces pierden como la brújula, ¿verdad? Que apunta hacia el Señor Jesús, pero como bien dijo al inicio, ¿verdad? Nos enfocamos o se enfocan más en los regalos, ir a comprar el regalo, que el Santa Claus y dejar los regalos y que los niños y que, como dijo, ¿verdad? Que hacer algo mágico para esas fechas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que sienten que celebrarlo es casi que pecado? O si celebrarlo es un pecado, o si no celebrarlo es algo malo. O sea, que si lo celebro o no lo celebro, ¿hay algo malo en eso? ¿O simplemente cada quien puede decidir si celebrarlo o no? Cada quien puede decidir. Recuérdense que esto es un culto voluntario, ¿verdad? La iglesia de los Corintios era una iglesia contenciosa y que tenían muchos problemas y muchos conflictos y todo. Y al apóstol Pablo le preguntaban muchas cosas, ¿verdad? Si comíamos, si no comíamos, si hacíamos, si no hacíamos. Y viene Pablo y les dice yo lo apunté por aquí en primera el culto en Colosenses 2 del 18 al 23. Lo vamos a leer. Yo creo que ni celebrarlo ni no celebrarlo es pecado, ¿verdad? Cada quien, como es un culto voluntario, pues tiene la opción de hacerlo o no hacerlo. Pero considero que si somos cristianos es una bonita oportunidad para dar testimonio, para que las personas... Hay personas que nunca van a escuchar de Jesús si no es, por ejemplo, en el servicio de Navidad, o si no es si los invitamos a cenar y leemos la historia de Navidad antes de... Pues nosotros en nuestra familia tenemos esa costumbre que antes de cenar mi esposo lee la historia de Navidad en Lucas. Sí. Es lindo, ¿verdad? Y lo esperamos tanto. Entonces aprovechemos, ¿verdad? Para poner a Jesús en Colosenses 2:18, les dije. Sí. Dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, de conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? ¿Verdad? Esto es bien claro, ¿verdad? Porque nosotros ya salimos del mundo. Sí. Entonces no podemos nosotros seguir viviendo bajo esos rudimentos que dicen, sí, el pecado del tamal y como que en cierta forma satanizan la comida de la época, Sí, ¿verdad? sí. Pero Dios nos ha dado libre albedrío, Dios nos ha dado la oportunidad de que nosotros escojamos. Y también hay una cuestión en que no podemos hacer una doctrina ni forzar a otros a hacer algo que para nosotros está bien y tal vez para el otro, como dice la misma Biblia, es ocasión de caer. Sí. Entonces Dios pone en nuestro corazón qué hacer y qué no hacer, pero no podemos hacer. Hay verdades que son verdades fundamentales que sí no van a cambiar, como no hurtarás, no robarás, esos son mandamientos. Ajá. Pero si vas a comer tamal o si vas a comerte un pavo, o vas a comprar regalos, Sí. eso no tiene en sí valor. Son cosas como Sí. dice Quique, con el uso
se destruyen. Sí, y hay una... He escuchado que personas dicen que no hay que celebrar Navidad porque no está en la Biblia, no es un mandamiento que celebremos la Navidad, ¿verdad? Pero también yo me pongo a pensar, las celebraciones de cumpleaños No están en la no Biblia. están en la Biblia y lo hacemos, ¿verdad? Entonces yo creo que también depende de la intención del corazón, ¿verdad? Y recordemos que todo en este mundo siempre va a tratar de desviar nuestra atención de Jesús, ¿verdad? Porque pues al final estamos bajo la influencia del diablo, o el mundo está bajo la influencia del diablo, ¿verdad? Y el diablo lo que quiere es justamente eso, ¿verdad? Entonces, una celebración que se trataba de Jesús, ahora de lo que menos se trata es de Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos tenemos que hacer la tarea, el esfuerzo de que esta época no se trate de todo lo que está alrededor, ¿verdad? De las decoraciones, de los regalos, de las fiestas, de las cenas, sino hacer el esfuerzo que realmente Jesús esté en el centro de esto, ¿verdad? Entonces, y eso creo que solo lo vamos a hacer a través de realmente nuestra relación personal con Jesús, ¿verdad? Porque si no hemos construido una relación con Jesús, muy difícilmente vamos a poder ver a Jesús dentro del cuadro en esta celebración. Nuestro corazón se va tras los afanes de este mundo, entonces es tan fácil desviar los ojos y querer todo lo que está allá afuera, ¿verdad? Querer la mejor ropa, querer los mejores regalos, querer el último teléfono. Es tan fácil desear todas esas cosas, y más porque estamos viendo que todo el mundo lo tiene, o que todos lo están comprando, que todos están comprando los mejores regalos. Y es fácil desviar nuestros ojos, ¿verdad? Por estos deseos de nuestra carne. Entonces, sí creo que hay un trabajo que tenemos que hacer en esta época, especialmente de retraer nosotros a Jesús al cuadro, pero solo lo vamos a hacer mediante nuestra relación personal, ¿verdad? Y lo que nosotros construyamos diariamente con el Señor Jesús. Sí, y que tiene que venir de ese amor que le tenemos, ¿verdad? Porque, como él les contaba, ¿verdad? Yo la verdad es que cuando era chiquita, pues lo que menos pensaba era en Jesús, pues si era cristiana, yo creía en el Señor, pero nunca, yo no lo amaba a ese nivel, ¿verdad? Mientras más me acerqué a Él, más lo conocí. Ahora yo no puedo pensar en no celebrarlo y no hacer algo especial, así como, por ejemplo, nuestros amigos, ¿verdad? Que yo a Dana no celebrarle su cumpleaños sería como así, ¿verdad? Si somos amigas, o Normita súper especial con los regalos para los cumpleaños, o sea, como es alguien especial, ¿verdad? Quien tú amas, que tú quieres celebrar, ¿verdad? Y que, no sé, para mí es muy especial eso, ¿verdad? Que viene de un lugar de amor y decir como Jesús, siendo el creador de todo, se hizo una semilla para crecer. O sea, él tenía que crecer en conocimiento, él tenía que crecer, su cuerpo creció, todo su ser, ¿verdad? Pasó por todo el proceso que nosotros pasamos, fue tentado en todo y pasó la cruz, murió, fue al infierno, resucitó, o sea, todo el proceso, ¿verdad? O sea, eso es ese amor, esa gratitud que le tenemos al Señor Jesús, es lo que debe movernos en toda nuestra vida, no solo en la Navidad, sino que busquemos agradarle en toda nuestra vida. Y de lo que hablábamos, que Normita compartió, ¿verdad? Un poquito de que si es pecado, si no, si... Yo leí en Romanos 14:5 que dice... cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, ¿verdad? O sea, lo que a ti te convenzca, lo que el Espíritu Santo te muestre a ti y tú vayas viendo que el Señor abra tus ojos a lo que Él quiere, ¿verdad? A la relación entre tú y el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces siento que podemos como unificar en que nos enfoquemos en Jesús y que realmente pues no es que sea pecado o no pecado celebrar, sino que al final es traer a memoria o ese reconocimiento a lo que pasó en ese momento, ¿verdad? Entonces, yo quería que tal vez platiquemos un poco acerca de las decoraciones en sí, porque, por ejemplo, yo vine de una iglesia muy diferente y para mí poner árbol era así como, eso es idolatría, es pecado y no, ¿verdad? Pero un día Sammy me contó la historia del árbol, de la Navidad. Y no me acuerdo de la historia, pero me acuerdo que cuando me la contó, a mí me hizo tanto sentido, ¿verdad? Y tenía que ver con la cruz al final, ¿verdad? Con el madero. Hola, soy Sammy y solo quiero insertar la historia que Nao parece haber olvidado, pero bueno,
La historia se trata de San Bonifacio, que fue un misionero inglés llevado a llevar el evangelio a Germania, lo que actualmente es Alemania. Y fue a una región que se llamaba Hesse, o como se pronuncia, lamento por si no lo pronuncio bien. Pero esta región, en estos años, ustedes lo pueden buscar en internet, pero practicaba mucha tradición y prácticas paganas de la mitología nórdica. Involucraba sacrificios humanos y todo tipo de atrocidades. Y una de ellas se practicaba en lo que le llamaban el roble de Thor. Thor es un dios de la mitología nórdica. Y practicaban sacrificios humanos en este roble, un árbol, ¿verdad? Para que el dios Thor no los consumiera y ellos pudieran seguir viviendo, tener sus cosechas, etc. Recuerden que estos eran tradiciones paganas, ¿verdad? La historia cuenta que San Bonifacio llegó a esta región y al ver que se estaba practicando, de hecho es una historia muy bonita. Él llegó a esta región y al ver que se estaban practicando estos sacrificios humanos, la leyenda cuenta, ¿verdad? Que se trataba de un niño que iban a sacrificar y él llegó con su báculo y cuando lo iban a sacrificar, la tradición cuenta que dijo... se los voy a leer. Dijo, aquí está el roble del trueno, pero aquí está la cruz de Cristo. Y ustedes saben que en inglés o en otros idiomas, cuando se refiere a la cruz, dicen el madero o el árbol, ¿verdad? Por eso la relación. Aquí está el roble del trueno, pero aquí está la cruz de Cristo que va a romper el martillo de Thor. Y esto es bien poderoso y bien bonito recordar de estas historias, porque cuando él llega a este lugar, la tradición cuenta que con su báculo detuvo al verdugo que iba a practicar este sacrificio humano y salvó la vida de este niño. Y a partir de ese encuentro, cuenta la historia que él con un hacha empezó a talar el roble que estaba dedicado a Thor y les empezó a decir y a contar el evangelio, ¿verdad? Con esta misma intención de decir, aquí está la cruz de Cristo, ¿verdad? Que viene a romper la tradición pagana para Thor. Y la historia también cuenta algo increíble, que dice que él empezó a talar el árbol, el roble, y imagínense a una sola persona, ya grande, con una hacha. Dice que fue de manera milagrosa que en un par de intentos el árbol empezó a colapsar y luego vino un viento muy grande y terminó de colapsar el árbol. Es algo tremendo, ¿verdad? Y luego de esto, los de la región, ¿verdad? Estaban asustados porque pensaron que iban a ser castigados por Thor, pero al ver que no pasó nada, empezaron a dudar de sus propias tradiciones paganas. Pues San Bonifacio aprovechó este momento y empezó a evangelizarlos y les señaló un abeto o un pino, uno de estos árboles que son los que usamos para estas tradiciones de Navidad, porque están de forma triangular o puntiaguda apuntando al cielo, y les enseñó, miren este abeto, este pino, que resiste los inviernos, que apunta hacia el cielo, que nos recuerda de Dios. Este debe ser lo que ustedes deben recordar, que no es un Dios pagano que no existe, ¿verdad? Sino que existe la verdadera vida eterna que habla de este árbol, ¿verdad? Este pino que resiste el invierno, que apunta hacia el cielo y que nos recuerda que sí existe un Dios sobre todo, ¿verdad? Que nos vino a salvar y vino a pagar el precio por nosotros. Entonces esa es la historia a partir de lo que hizo San Bonifacio y llevó esta tradición del pino, del abeto, porque en estas regiones no se utilizaba el abeto, se utilizaba el roble y otros árboles. Pues empezó la tradición y la historia, luego la tradición se corrió a otras regiones, pero eso lo verán en el próximo podcast, así que seguimos con el podcast de hoy. Entonces yo quería tal vez que comentáramos un poco acerca de significado de las decoraciones en sí, ¿verdad? La estrella, el árbol, el nacimiento. Me acuerdo que una vez nos explicó acerca de la corona. Ajá, como tal vez nos cuenta más de eso. Sí, alguien una vez me preguntó que las decoraciones, pues cada quien pone las decoraciones que quiere, ¿verdad? Pero las decoraciones han existido, lo que sucede que como ha ido avanzando la cultura, la tecnología, el poder adquisitivo, la variedad y el exceso en los que nos estamos, de los que estamos rodeados, todo ha ido avanzando, pero Martín Lutero, el padre de la Reforma,
él ponía hojas del evergreen, se llama, el árbol siempre verde, ¿verdad? Estos son árboles que toda la vida, todo el año, no importa si es invierno o en las diferentes temporadas, están verdes. Él cortaba hojas y él fue el que, basándose en que Jesús es la luz que vino al mundo y alumbró la oscuridad, él se le ocurrió, ¿verdad? No vamos a poner solo hojas que representan Jesús como el eterno, el que siempre está verde, el árbol que siempre está verde, sino pongamos luz, ¿verdad? Traigamos luz al cuadro. Las candelas, le agregaban cerecitas significando la sangre del Señor Jesús, hojas con espinos para traer a memoria la corona de espinos que él llevó en su cabeza. Entonces, todas esas decoraciones tal vez no es que tengan un significado pagano, pero si nosotros sabemos darle el enfoque que es, pues son buenas, ¿verdad? Traen alegría, traen un matiz diferente a la época. Y no fue sino hasta después los regalos, ¿verdad? Los regalos, antes la gente se daba regalos, pero eran cosas hechas en casa, ¿verdad? Hechas a mano, que una conserva, cosas que tejían las mujeres. Y eso era la alegría del momento, compartir una comida. Pero no, conforme fue avanzando la cultura y la sociedad fue avanzando, fue como en 1950 más o menos que en las tiendas de departamentos en los Estados Unidos empezaron a iluminar las vitrinas. Y entonces ponían sus productos de temporada en las vitrinas iluminadas para atraer. Y es así, o sea, vamos al centro comercial y ¿qué es lo que nos atrae? Sí. La luz y los productos. Y bueno, ahora en internet y las redes sociales nos atrae más, ¿verdad? Y pasamos viendo internet y queremos comprar todo lo que hay. Sí. Pero, ¿verdad? Entonces ahí se ha ido desvirtuando. O sea, qué bonito. Los regalos, pues la Biblia no dice cuántos reyes magos o sabios de Oriente llegaron. No eran 3, pero sí habla de 3 regalos. Entonces ahí comenzó la cuestión de para Navidad regalar, ¿verdad? Así como le llevaron ellos presentes nosotros a las personas que queremos. Y no hay nada de malo en eso, ¿verdad? Pues, ¿qué otras decoraciones podemos hablar? Las luces. A mí me encantan las luces de Navidad. Yo, de hecho, paso con mis luces de Navidad todo el año porque a mí me significan mucho la luz, las tinieblas que el Señor Jesús vino a romper. Ese versículo en Isaías, lo vamos a leer porque a mí ese versículo me encanta. Y por eso es que yo mantengo mis luces de Navidad todo el año y las enciendo todo el año. En Isaías 9. Ahorita llego. Dice Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y a mí eso es lo que me encanta, ¿verdad? Jesús es él es la luz que vino a romper y a disipar las tinieblas. Luego Zacarías en el libro de Lucas cita este mismo versículo, ¿verdad? Hablando acerca de Jesús. Entonces, qué lindo poder uno... Es cierto, las luces de Navidad no son Jesús, ¿verdad? Pero es algo que nos recuerde, que sea un recordatorio tangible de que Él es la luz que alumbra. Y sí, pues queremos, cada quien sabe qué poner, ¿verdad? La corona de Adviento, yo les conté, esto fue alguien alemán, creo que era, que salió al bosque y tenía un orfanato, ¿verdad? Y él empezó a ver la manera en la que traía a memoria las 4 semanas previas a la Navidad en los corazones de los niños y juntó las hojas del evergreen y las candelas que significaban esperanza, amor, paz y gozo, las cerecitas, que la sangre de Jesús, las hojas con los espinos, ¿verdad? Entonces, yo creo que volvemos al culto voluntario. Sí. Si para mí no es ocasión de caer, pero para mi vecino va a ser ocasión de caer y yo quiero y mejor me abstengo, ¿verdad? Pero si quiero comer o no comer, nadie me puede juzgar en eso, ¿verdad? Es la intención que nosotros le pongamos y a aquello que estamos haciendo, siempre y cuando no perdamos de vista a Jesús, no caigamos en los excesos de la temporada, las fiestas, la música. Y vamos con la música también, ¿verdad? La música de Navidad.
Hay himnos lindísimos, lindísimos, que tuvieron su origen, algunos con poetas ingleses, por ejemplo, ¿cómo se llama este que a mí me gusta mucho? Al Mundo Paz. Este es Isaac Watts. Él era un poeta, teólogo y pastor inglés. Y a los 18 años, él llegó con su papá y le dijo que estaba cansado de la música que cantaban en la iglesia. Así. Entonces el papá le dijo, bueno, si estás cansado, escribe tú nuevos cantos para que se canten en la iglesia. Y él dijo, sí, los voy a escribir. Y escribió 222 himnos que presentó en su congregación durante 222 domingos consecutivos, entre ellos Al Mundo Paz. Y si nosotros vemos, la letra es preciosa. Noche de Paz, tantos cantos de los himnarios de las que se cantan en esas noches. O sea, la letra habla de Jesús. Ahora, campanas de Navidad y Frosty the Snowman, ¿qué tiene que ver con la música de Navidad? O sea, ¿verdad? Si no tiene a Jesús en medio, ¿de qué nos sirve? ¿Verdad? Pero si le está dando honra y gloria a Jesús, qué alegre, pongámosla, cantémosla, sintámosla, compartámosla. Y puede ser que alguien escuchando la canción, por ejemplo, ¿cómo es? Al Mundo Paz, sea tocado y su corazón sea perforado por esa luz que es Jesús. Sí. Y ahora es tan fácil ser víctima del marketing. Sí. Con todo, ¿verdad? Realmente a uno le dan ganas de todo. A mí me dan ganas de todo. A mí me encanta todas las decoraciones, la verdad, me gusta, ¿verdad? Entonces, y como en las redes sociales tan fácil que es acceder a todo, entonces, y el exceso, ¿verdad? Entonces yo creo que qué bonito tener en mente cuando uno está decorando la verdadera razón, ¿verdad? Entonces, comprar con intención y siempre en mente que, y esto fue algo que leí hace poco, donde decía, no en las Navidades tenés que comprar cosas nuevas, no tenés que endeudarte, no tenés que usar tu tarjeta de crédito para comprar cosas nuevas. Y yo creo que a eso nos empuja el mundo realmente, ¿verdad? Y todo lo que nos rodea. Entonces, qué bonito que cuando estemos en esta época y tengamos la intención de decorar, sea trayendo a Jesús a la memoria, ¿verdad? Si vamos a poner una candela, que podamos recordar que Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? Si vamos a poner cerecitas rojas, recordando la sangre, ¿verdad? Entonces, creo que es la intención siempre, ¿verdad? Del corazón. Sí. Sí, yo siento que también algo que podemos destacar de la conversación que hemos tenido es al final el recordar, ¿verdad? Y Jesús mismo les dijo a sus discípulos cuando partió el pan y les dio de beber de la copa, que cuando hicieran eso, lo hicieran en memoria de Él. Y si Jesús mismo les dijo a ellos que hicieran algo a memoria o por memoria de Él, yo siento que la Navidad puede ser también una forma de recordarlo a Él, de recordar su nacimiento, de cómo Él vino al mundo, ¿verdad? Entonces, gracias, Normita, por acompañarnos. No sé si quiere agregar algo más para finalizar. Sí, solo les quiero leer algo que me gustó mucho. Para terminar, ¿verdad? Para que mantengamos a Jesús y, como les digo, salgamos como los Reyes Magos, ¿verdad? A mí la historia de los nacimientos me encantan. Y de hecho fue Martín Lutero el primero que instituyó el poner nacimientos en las iglesias. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les estaba diciendo? Así que desafiarlas, ¿verdad? A que en esta Navidad enfoquemos, como dijo Dana, con intención, ¿verdad? Es cierto, vamos a comprar, vamos a gastar, pero que no sea ese el propósito de la Navidad, ¿verdad? Sino que sea recordar que un día Él vino a este mundo y que si Él no hubiera venido a este mundo, no hubiéramos tenido tampoco una resurrección, ¿verdad? Pero dice, el mensaje de Navidad es que hay esperanza para una humanidad en ruinas. Somos una humanidad en ruinas, ¿verdad? Tenemos un corazón enfermo que necesita ser convertido, conformado, transformado y
renovado, lo dije al revés, a su imagen, ¿verdad? Estamos en ruinas. Esperanza de perdón, esperanza de paz con Dios, esperanza de gloria, porque en la voluntad del Padre, Jesucristo vino y se hizo pobre y nació en un establo para que años después pudiera colgar en una cruz y comprar la salvación para nosotros. Así que en esta Navidad yo las animo, ¿verdad? A que no importa si compran, si no compran, si ponen, si no ponen, si decoran, si no decoran. Y esa es otra cosa, ¿verdad? A veces uno ve en los círculos, ¿quién pone las mejores decoraciones? ¿Quién pone las luces más lindas? ¿Quién da los regalos más... Bueno, si nuestra economía no lo permite, ¿por qué no regalar? Pero no está en el dinero que invirtamos, ni en las decoraciones, ni en los regalos, sino está en que Jesús hizo esto por mí, yo quiero compartir de esto que Él hizo contigo. Hace cuánto tiempo Él hizo, llegó a mi corazón, compartamos, ¿verdad? Traigámoslo a memoria, no lo saquemos del cuadro, no solamente el 24 de diciembre en la iglesia y cuando vayamos a cenar, sino toda la temporada, ¿verdad? Y que la Navidad sea una época permanente en nosotros, ¿verdad? Navidad, recordando que si no hubiera sido por ese nacimiento nuevo en nuestro corazón, no estaríamos caminando en este camino hacia un final que es regresar de donde salimos con Él. Sí. ¿Quieres agregar algo? Pues ahorita solo pensando que yo creo que esta época es una de las únicas temporadas en las que muchas personas piensan a Jesús o traen a Jesús a su memoria, ¿verdad? Entonces pasan todo el año sin pensar en Jesús y tal vez en esta época se les presenta la luz del mundo, ¿verdad? Entonces que aprovechemos esta época para acercarnos a esas personas y que busquemos compartir este mensaje, ¿verdad? Del nacimiento de Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? El mensaje de la salvación. Gracias, muchas gracias Normita y Dana por compartirnos acerca de la Navidad. Así que vamos a orar para finalizar y le voy a pedir a Normita si nos puede guiar en una oración. Señor Jesús, te agradecemos, Señor, primeramente, Señor, por el regalo de la vida que nos has dado hoy. Gracias porque si no hubiera sido tu misericordia la que nos levantó hoy, Señor, no estaríamos en este momento. Gracias por esa misericordia que hoy se levantó y por tu fidelidad que nos acompañó hasta este momento. Gracias te damos por ese regalo que tú nos diste un día al venir, al dejar tu lugar, Padre Santo, y venir, Señor, a este mundo para traer la luz que nos ha iluminado, Señor, que ha abierto un camino y una dispensación nueva para nosotros, Señor, en nuestros corazones, Señor, y en nuestro caminar de regreso al lugar de donde una vez salimos. Ayúdanos, Señor, a que en esta Navidad no pongamos nuestra mente en nuestro corazón en qué vamos a comer, qué vamos a comprar, qué vamos a regalar, sino que en todo, Señor, tú seas el centro, tú seas la razón de la ocasión. Que en realidad nosotros tengamos en mente, Señor, que si no hubiera sido que un día tú dejaste tu lugar y naciste en ese establo, nunca hubiéramos recibido, Señor, el perdón que tú nos has dado y que ese nacimiento en el pesebre, Señor, te llevó un día, Señor, a la cruz donde compraste, Señor, nuestra salvación. Te agradecemos por el regalo que nos das. Gracias por ser esa esperanza de nosotros, esa luz en medio de esta tiniebla y de esta oscuridad. Y porque gracias a ese regalo tenemos esperanza, tenemos salvación y tenemos todo lo que necesitamos, Señor, para transitar en esta vida. Yo te pido que bendiga, Señor, a Dana, a Naomi, Señor, a sus familias y a todos quienes nos vayan a escuchar, Señor, que esa luz que un día alumbró este mundo, Señor, alumbre los corazones de todos en esta Navidad. Y que esta Navidad, Señor, sea especial, sabiendo, Señor, que tu venida, Señor, se acerca cada vez más. Adviento significa venida, Señor. Un día tú viniste a este mundo como un bebé. Un día tú vas a regresar a este mundo, Señor. Y que en medio de esta Navidad, Señor, nosotros tengamos esa anticipación en nuestros corazones que pronto tú vienes de nuevo. Así como termina, Señor, tu palabra diciendo, el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Nosotros en esta noche y en esta Navidad te decimos, ven, Señor Jesús.
Amén y amén. Amén. Muchas gracias y que sea la luz.